Buenos días, mi nombre es Mateo Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y les voy a presentar las diapositivas de diseño de bases de datos para el primer trabajo. Esta es mi presentación personal, sale mi nombre, el semestre, la carrera, el CEDAT, el tutor de la materia y la materia. Entonces empezamos con la evolución histórica. Tenemos que un dato es todo concepto, cifra, instrucción que están aisladas entre sí. O sea, son como especie de datos aislados. Entonces es cualquier tipo de información cuantitativa o cualitativa, bien puede ser texto, pueden ser números. Entonces empezamos a hablar ya de lo que es una base de datos. Es un conjunto de información relacionada que se encuentra estructurada y guardada con relación entre sus datos. Es como si almacenáramos estos datos en un solo lugar y dentro de ese lugar los relacionamos y los guardamos. Aquí pues hay un dato curioso sobre el concepto de datos que nace a través de la necesidad de llamar al tratamiento informático de la información. Entonces nace el concepto de informática, que es información y automatización. Pues es un dato aleatorio interesante. Empezamos con una línea de tiempo donde empezamos ya lo que es el origen. Entonces el origen nace a partir del papiro y de las bibliotecas, donde la biblioteca pues llega a ser una especie de base de datos física pues ya muy antigua, que en esa época pues era muy protegida por el nivel de importancia de los datos que se utilizaban en esa época. Entonces se recogía la información de los censos y los cultivos y se almacenaba en una base de datos que vendría a ser la biblioteca. En 1884 nace por Hermann Ulrich el desarrollo del tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, el cual era utilizado para resumir la información y en su época también para ayudar con la contabilidad. Después, en 1950, nacen las cintas magnéticas para automatizar la información y para hacer respaldos de información, la cual tenía una desventaja que pues era algo muy denso para la época, ya que digamos necesitamos saber dónde estaba exactamente el dato para ir a buscarlo. Y si necesitábamos buscar otro dato, necesitábamos devolvernos y volver a buscar desde el principio, lo cual hacía que los tiempos de búsqueda fueran muy lentos. Entonces en 1960, con respuesta a esto, solución a esto, nacen los discos duros y nacen las bases de datos jerárquicas en red. Entonces, el tema de los discos duros ya empieza a evolucionar porque ya no teníamos que volvernos a buscar la información, sino que ya el disco sabían dónde estaba o podíamos buscarla dentro del disco y la encontramos de manera más rápida y sencilla. En 1970 nace Oracle y la mejora de las bases de datos relacionales. Eh, Oracle voy a tratarlo como con parte también de SQL porque son pues compañías que se encargan a día de hoy incluso de todo el tema de bases de datos. Entonces después cuando nace SQL aparece ya las modificaciones, actualizaciones, la edición, las relaciones que se podían hacer de manera muchísimo más sencilla que antes. Si relacionamos una cinta magnética o un disco duro con lo que manejamos en Oracle y en SQL, pues las cantidades de información y el tratamiento de la información tienen unas diferencias abismales en cuanto a optimización de tiempo, en cuanto a capacidad, en cuanto a muchas otras cosas. En 1990 evolucionan las bases de datos y aparecen las bases de datos pues como Access, Excel, se pone de moda también el www. Entonces esto nos da un acceso muchísimo más sencillo a las bases de datos, pues a lo que somos nosotros como los consumidores, no como empresas sino como personas naturales, ya como bases de datos muchísimo más pequeñitas con información mucho más pues densa y, o sea, menos densa y más práctica para pues trabajar como para negocios y ese tipo de cosas. Entonces empezamos con los conceptos seleccionados. Los lenguajes de información que pues vienen siendo ahí como MySQL, SQL, Redis y pues muchos otros que nacieron a partir del tiempo y con la evolución de las bases de datos. Empezamos después también con las bases de datos en red, que viene siendo como Azure y otros tipos de empresas que nos dan ese tipo de base de datos en red, que ya es algo como licencias y ese tipo de cosas para ya entrar a no ver como una base de datos física, sino como en la nube, donde ya nos venden como los accesos y eso para que la empresa tenga una nube de base de datos y no como tal, pues discos duros donde almacenar su información, entre comillas. Empezamos con los sistemas de datos relacionales, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Sistemas de datos relacionales son tablas que se van relacionando entre sí y así pues van creando una tabla general de bases de una base de datos.
Bases de datos jerárquicas, donde tenemos como el rey, los príncipes, los curas, los plebes, algo así, pero con bases, con datos. Entonces tenemos datos muy importantes, datos no tan importantes que pues van cayendo hasta ya llegar a los datos como más sencillos de entender y más sencillos para la base de datos. Tendencias de bases de datos. Empezamos por Big Data, que viene haciendo como analíticas sobre las bases de datos para los análisis de la información, algo que pues es algo muy reciente que pues ya se va tratando poco a poco pues en las bases de datos de ahora. Tenemos la seguridad incorporada en las bases de datos, entonces digamos que alguien vaya a entrar a una base de datos, bueno, primero tienes que hacer este tipo de información, responder estas preguntas, pues seguridad que ya traen las bases de datos en sí para que no cualquiera tenga acceso a esa información. Por eso pues hay muchas compañías que lo usan para pues proteger también su información. Multimodelo es un tipo de base de datos que tiene muchas características, tiene muchas cosas que puede hacer, es como una especie de multiplataforma, entonces ella se encarga de hacer muchas tareas y reunirlas en un solo espacio. Tenemos las bases de datos inteligentes autónomas, que son como una especie de bases de datos administradas por inteligencia artificial, la cual no lee la información, sino que la interpreta. Eso hace que sea mucho más sencillo para pues las empresas administrar la información y tratarla para las necesidades que tienen. Empezamos con un ejemplo de utilización de pues, bases de datos, donde tenemos una base de datos relacional, donde empezamos con una lista de datos de clientes, donde tenemos el cliente ID, que viene siendo como un dato principal, ya que no es un dato que no se repite en ninguna otra ocasión, es un dato pues único en el mundo casi. Se relaciona con la lista de órdenes, que está la orden, pues que seguramente esto es una biblioteca donde una persona va, pide un libro, se lo lleva a su casa y esta lista almacena pues la orden, qué cliente se lo llevó, qué libro se lo llevó, qué libro se llevó, la fecha en que se llevó el libro y después tenemos pues el libro que viene haciendo otra relación de otra lista donde está pues el ID del libro que también debe ser único dentro de la biblioteca donde sale la información principal del libro. Pues esto fue todo por la presentación, ahora vamos a ver un poco las conclusiones. Entonces decimos que las conclusiones a partir de la década de 1960 nació como una solución para almacenar grandes cantidades de información en un solo lugar. Esto fue evolucionando y ahora almacenamos pues información digital, o sea ahora la información casi toda es digital, entonces pues se utilizó mucho, o sea avanzó mucho el tema de la tecnología para administrarla de manera digital e informática. Entonces después nacen sistemas de bases de datos pues relacionales y de objetos como SQL, también pues para realizar, también pues se utilizan distintas bases de datos para las necesidades que nosotros tengamos. Lo que decimos aquí es pues que las bases de datos modernas son capaces de procesar grandes cantidades de información. Por ejemplo, el gobierno debe tener unas bases de datos gigantescas donde almacena el censo de una ciudad, el censo del país o información de cada uno de los ciudadanos que pues solo ellos tienen acceso porque son pues del gobierno. En resumen, las bases de datos son herramientas esenciales para empresas y organizaciones de todo el mundo que nos permiten almacenar y procesar grandes cantidades de información de forma efectiva, la cual pues nos ayuda para hacer análisis de información, hacer encuestas, o sea, todo este tema de almacenamiento de datos digitales es muy importante para el mundo y pues para las compañías. Ya cualquier empresa que quiera ser constituida y sea una empresa pues con bastante flujo de personas y información debe tener una base de datos donde almacenar estos datos de manera digital para pues interpretarla y pues que cada persona o compañía haga con esa información lo que vea necesario. Esta fue mi presentación, espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco sobre el tema de bases de datos, lo que es su historia, su origen y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mateo Rodríguez y muchas gracias.